Bendiciones a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es un gozo grande poder saludarles nuevamente a través de este medio. Y hoy pues quiero compartir una palabra con ustedes. Una palabra que me ha ayudado, una palabra que me hace pensar aún más allá de lo maravilloso que es nuestro Dios, de lo lindo que es servirle a Él. Quiero compartir una palabra en el libro de Mateo, capítulo 14, versículo 30. Dice la palabra honrando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero al ver fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Dice el versículo 31. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Dice el versículo 32. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. La palabra aquí nos relata que los discípulos estaban en medio del mar, estaban siendo azotados por las olas, por una gran tempestad que se había levantado. Y la palabra relata, dice que a la cuarta vigilia, Jesús fue a donde ellos caminando sobre las aguas. Cuando los discípulos la vieron, muchos gritaron asombrados: un fantasma. Pero Jesús les dijo: yo soy, tened ánimo. Me llama la atención lo que Pedro hizo. Pedro le dijo: Señor, si eres tú, permite que yo vaya sobre las aguas. Y Jesús le respondió: ven. Y descendiendo Pedro caminó sobre las aguas, pero cuando iba caminando, Pedro, al ver la gran tempestad, Pedro sintió miedo. Dice la palabra que Pedro daba voces diciendo: sálvame. Vino Jesús, tomó su mano y subieron a la barca. Y dice la palabra que cuando Jesús sube a la barca con Pedro, la tempestad se calma, el viento se calma. Vemos aquí que Pedro hizo un acto heroico, un acto de fe. Había problema, había dificultad, había tempestad. Los discípulos estaban siendo amenazados por aquellas olas, por aquel viento contrario. Pero dice la palabra que Pedro hizo un acto de fe. Pedro se atreve a caminar sobre las aguas. Pero cuando Pedro iba caminando sobre las aguas, él sintió miedo y comenzó a hundirse. Muchos hablarán de la tormenta y de la incredulidad de Pedro, según de la manera en que lo miren. Muchos hablan del gran poder de Jesús al caminar sobre las aguas, debajo de aquella gran tempestad. Pero pocos, muy pocos hablan acerca de este versículo, del versículo 32. Y cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. La barca simboliza la vida del cristiano, la vida del creyente. La barca en medio del mar simboliza la vida de el hombre y de la mujer que quieren andar en fe y en esperanza en medio de este mundo. Había prueba, había problema, había tempestad, pero Pedro hace un acto heroico. La voluntad de Dios muchas veces no es que tú quieras hacer un acto heroico, o caminar sobre las aguas, o caminar sobre la tempestad. Muchas veces nosotros queremos sobreponernos a la adversidad. Queremos desafiar la adversidad por nuestra propia fuerza.
qué mejor no decirle al maestro, maestro, entra a mi barca? Cuando tú le dices al maestro que entre a tu barca, eso reflejará y significará paz a tu alrededor. Sin importar el problema, sin importar la dificultad en que tú te encuentres, si tú le dices al maestro, entra a mi barca, eso significará paz, traerá paz a tu alrededor. La voluntad de Dios muchas veces no es que tú hagas un acto heroico, como lo que hizo Pedro. La voluntad de Dios no es esa. Muchas veces nosotros queremos hacer las cosas conforme a nuestra propia cuenta, a nuestro propio criterio. Queremos caminar sobre las aguas y no le damos lugar al Maestro para que Él entre a nuestra barca. La mayor gloria del creyente es decirle al Maestro, entra a mi barca, entra a mi vida. Esa es la mayor gloria del creyente. Yo te invito, mi querido hermano, que te encuentras en medio de una dificultad, en medio de una tempestad, yo te invito a que le digas al Maestro, le digas al Señor Jesucristo, entra a mi barca. Él traerá paz a tu vida. Aunque hayan problemas, aunque hayan dificultades, si el Maestro entra a tu barca, entra a tu vida, tú tendrás paz en medio de la adversidad. Dios te bendiga y que estas cortas palabras sean de mucha bendición a tu vida. Adelante en el camino del Señor. Bendiciones.